Estamos de vuelta en Sin Rodeos, estamos conversando con el abogado y analista Víctor Manuel Quinteros. En medio de esta coyuntura, y a raíz de los primeros audios, cayó la cabeza del Ministerio de Justicia. Salvador Heresi era mencionado y tenía conversaciones con Inostros y tuvo que salir. El ministerio está descabezado ahorita, en medio justamente de esta coyuntura. ¿Cuál es el papel que debería jugar y qué figura en todo caso tú verías en ese puesto como para encabezar la lucha de la asesoría jurídica del presidente de la República en una coyuntura de reestructuración del sistema de justicia? Claro, efectivamente la institución llamada a acompañar este proceso y de hecho participar activamente es el ministro de Justicia con su equipo técnico, ¿no? El ministro de Justicia preside el Consejo Nacional de Política Criminal, por ejemplo, que tiene entre sus miembros precisamente al presidente del Poder Judicial y al fiscal de la Nación. Acordémonos que cualquier problema que haya en el sistema de justicia no solo impacta en la vida del ciudadano común, porque el juez resuelve problemas entre ciudadanos, sino también con temas tan importantes como la seguridad, y lo estamos viendo en los audios. Una justicia que funciona mal bloquea cualquier estrategia frente al crimen organizado y la delincuencia común. Entonces, por ese tema específico y todos los que tienen que ver con administración de justicia en general, exigen que el ministro de Justicia que sea nombrado participe activamente en este trabajo del Congreso para reformar la Constitución en los puntos que hemos conversado. Es más, el ministro debe ser aquel que defienda y haga seguimiento a las propuestas que la Comisión Wagner va a presentar. Claro, ¿no? Ir al Congreso y reunirse con la Comisión y ver los avances, medir los impactos, etcétera, porque finalmente es el asesor del presidente el que tiene que estar empujando ese carro. ¿A quién ves con ese perfil? Bueno, tiene que ser un ministro con la suficiente fuerza, autoridad moral y respaldo popular para ejercer esta tarea, porque no solo va a defender técnicamente el tema y se va a ir a su oficina a encerrar, va a defender el tema y tiene que estar ante los ojos de los representantes de la sociedad civil, que estoy sugiriendo que participen, que hagan que el debate sea conocido por todos. Figuras como, o sea, Avelino Guillén, Gino Costa, ¿no? Digamos, son personas que ya han trabajado en temas de justicia, también en seguridad, conocen cómo se maneja Pero ahí el saltó Congreso. el nombre de Julia Príncipe, por ejemplo. Bueno, ella tuvo pues algún tipo de problemas con la ministra Pérez Tello. Claro, con Marisol Pérez Tello. Y también de alguna manera algunas cercanías han sido hechas públicas con respecto a algún partido de gobierno. Entonces, No, el APRA, claro. tiene que ser alguien que no tenga ningún cuestionamiento, que no tenga ninguna foto bailando en alguna cena o alguna conmemoración de alguien involucrado en actos de corrupción, que no tenga algún audio, que no tenga rabo de paja, ¿no? Tiene que ser alguien absolutamente íntegro, que estemos seguros que no nos va a traer una sorpresa, ¿no? Porque ahora están a punto de nombrar una autoridad y de repente puede salir un audio, uno nunca sabe. Y ese es un problema. Entonces, quien deba ser nombrado tiene que dar esas es un garantías, verdadero ¿no? problema, porque además parece que ya ahora el juego es: tú me desacreditas a los míos, yo te desacredito a los tuyos, y todos terminan en este espiral de desacreditación donde la población mira con ojos chinitos, con ojos de desconfianza a todo el mundo. O sea, ya la gente no cree en nadie. Y empiezan estas frases de que se vayan todos, rompan todo, refunden el país, etcétera. Lo que pasa es que parece que el Estado se ha olvidado de nombrar en los cargos públicos, no digo a notables, ¿no?, pero a gente con trayectoria. Entonces, cuando nombras gente que no tiene trayectoria, puedes nombrar personas que no tienen esa experiencia, ese recorrido, si no tienen declaraciones de honoris causa, simplemente en el papel, porque como trayectoria de vida no tienen nada que mostrar, ¿no?
Tú hablabas de la importancia de la justicia, del Poder Judicial, porque finalmente nos impacta a todos. Es la que dirime los conflictos, la que resuelve los enfrentamientos, la que imparte castigos cuando es necesario. Si esa justicia está torcida y no se rige por una predictibilidad que es la ley, sino por la billetera, la población empieza a sentir que el Estado lo está traicionando, ¿no es cierto? Y finalmente ahí está el problema de llegar a un límite en que las posturas más radicales empiezan a verse como opción. Por supuesto, entre las causas, hablando de crimen, ¿no? Seguridad ciudadana, una de las causas para que el crimen organizado o la delincuencia se incremente es la debilidad en las instituciones. Y una de las causas de esa debilidad es la desconfianza. La desconfianza frente a la corrupción del sistema o la ineficacia. Y lo que está pasando ahora tiene que ver con eso último. No hay ningún plan, que hay bastantes, ¿no? Y eso también hay que ordenarlo. No hay ningún plan que tenga que ver con temas de crimen, sea contra la trata de personas, delitos patrimoniales, contra el lavado de activos, que además del eje de prevención no tenga como un eje principal el de persecución penal. Porque se supone que cuando la prevención falla, es el juez y es el sistema de justicia quien tiene que meter adentro a quien ha violado la ley, quien ha vulnerado el derecho, ¿no? Pero si ese sistema no es capaz de hacerlo porque se tuerce con dinero o por actos de corrupción, entonces la sociedad va a exigir o va a buscar otro tipo de salidas, ¿no? Y esas salidas nos llevan a desgobierno. Por tanto, hay que acordarnos no solo que trabajar en el Estado es servir al pueblo, servir a la gente, sino que quienes lo hagan tienen que ser lo mejor de la sociedad, ¿no? No cualquiera. ¿Eres optimista respecto a lo que pueda resultar de esto? Por supuesto. O sea, nunca hay que generalizar. Hay jueces que son honestos, son víctimas del sistema. Y así como en el Congreso, como en el Poder Ejecutivo, se cuecen habas, ¿no? También hay gente que está dispuesta a servir, está dispuesta a hacer la diferencia, ¿no? Y yo creo que hay que apostar por ellos. Y están presentes. Uno los ve escribiendo en los periódicos, declarando en los medios de prensa televisivos, y conocemos su trayectoria. Habrá que escoger entre los mejores peruanos, pues. No hay que raspar la olla para buscar gobernantes, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Víctor Manuel, por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Y esperemos contagiar a la gente de ese optimismo en que finalmente esta crisis es una oportunidad. Vamos a ir a una pausa, la segunda del programa. Regresamos con mucho más. Aquí va a estar Beatriz Mejía, abogada y presidenta del Instituto Educa Bien con nosotros.